Hola, mi nombre es Daniel Incapié y en el día de hoy junto a mi compañera Natalia Mejía les expondremos los temas de la propiedad intelectual y el derecho de autor en la era digital. Los dejo con mi compañera que abarcará un poco el tema de la propiedad intelectual. Propiedad intelectual en Colombia. ¿Qué es la propiedad intelectual en Colombia? La propiedad intelectual en Colombia es un área del derecho que busca proteger las creaciones del intelecto humano, las cuales pueden tener diversas características. ¿Qué tipo de propiedad es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se refiere a un bien económico y cultural que incluye productos intangibles y al igual que los productos físicos. Es reconocido en mayor parte por las legislaciones de otros países y sujeto a explotaciones económicas por parte de los poseedores de dicha propiedad. ¿Cómo se interpreta la propiedad intelectual? Esta se interpreta de forma en la cual, como al ser una disciplina jurídica, tiene por objeto la protección de los bienes que son de una naturaleza inmaterial, intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades relacionadas. ¿Cuáles son los tipos de propiedad intelectual? En Colombia existen tres tipos de propiedad intelectual, los cuales se dividen en la propiedad industrial, el derecho de autor y la obtención de variedades vegetales. La propiedad industrial se caracteriza por estar en la industria y comercio de la superintendencia en Colombia. Esta se maneja por lo que abarca los patentes de invención, las marcas, diseños industriales y denominaciones de origen. El derecho de autor en Colombia está manejado y registrado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, una unidad administrativa especial del Ministerio del Interior, que comparte junto con esta al DNDA. Esta se caracteriza por comprender obras literarias, artísticas, musicales y audiovisuales. La tercera característica es la obtención de variedades vegetales, la cual está manejada por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, el cual se relaciona con la variedad de innovaciones en el campo de la botánica en el reino vegetal. ¿Qué diferencia el derecho de autor y la propiedad industrial? Lo diferencian los registros, los cuales los derechos de autor no necesitan ser registrados, pero los derechos de propiedad industrial obligatoriamente tienen que ser registrados en alguna autoridad. ¿Por qué se da esto? Porque la propiedad industrial, como se mencionó anteriormente, se encarga de proteger solamente las invenciones que son de los diseños integrados, las marcas y entre otras cosas que se usan solamente en la industria y el comercio. A diferencia que los derechos de autor solamente protegen las expresiones artísticas, los software, las partes literarias y las científicas.
¿Cómo se relaciona la propiedad intelectual en el contexto internacional? Se relaciona con las creaciones de la mente, las cuales son las invenciones, las obras literarias, artísticas, los símbolos, nombres y las imágenes que se usan en el comercio. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Junto a esto, solo establece dos ramas, las cuales son la propiedad industrial y el derecho de autor. Gracias por su atención. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los derechos de autor en la era digital, teniendo en cuenta lo que la compañera planteó anteriormente. Y primero que todo, para hablar un poco sobre este tema, debemos hablar sobre el avance en la tecnología en las últimas décadas. Vemos que ha motivado una mayor atención sobre la adecuada protección de la propiedad intelectual en el mundo digital. Y por ello genera importancia en garantizar el respeto a los derechos de los autores sobre sus creaciones artísticas, en este caso, no solo artísticas, sino que también redunda en otras partes que más adelante les expondré. Ok, entonces aquí nos surge una duda, la cual nos preguntamos si las leyes que ya han planteado del derecho de autor no cobijan esa nueva parte de derecho de autor en la era digital. Y en efecto, el sistema legal de derechos ha sufrido muchos cambios con el paso del tiempo, muchas evoluciones. Hace un par de décadas la propiedad intelectual se analizaba como un enfoque relativamente popular en la era digital entre los usuarios y los creadores de contenido, en donde los factores tecnológicos y normativos parecían no tener el suficiente control debido a la facilidad de copiar los contenidos o facilidad de difundirlos bajo un marco débil de protección de estos. Y vemos que estas leyes se han regido, se han adaptado a la nueva era y han cobijado más por proteger todos estos derechos. Pero, abro paréntesis, cada país cobija de diferente forma estas leyes, es decir, que cada país verá cómo trata el copyright, porque se pueden ver que en diferentes países esto no tiene mucha relevancia, como por ejemplo al momento de copiar un juego o movilidad o ciertas cosas que se recalcan en algunas cosas. Ellos no toman muy en serio esto y pues no hacen cumplir la ley de una manera muy efectiva. Cierro paréntesis. Entonces, teniendo anteriormente en cuenta lo anteriormente planteado, ¿qué son los derechos de autor y cómo funcionan? Pues la respuesta a esta pregunta se podría resumir y afirmar en que los derechos de autor presentan un conjunto de prerrogativas legales que tienen como objetivo proteger los derechos de un individuo como creador de un determinado contenido. Así, la creación de cualquier persona está asegurada jurídicamente bajo la ley patrimonial del trabajo intelectual. La ley de los derechos de autor le asegura al creador el derecho a la protección de sus obras, al obtener créditos para la creación, a la no alteración de sus obras sin la debida autorización y a la remuneración por su uso. Estos derechos están garantizados por el Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos del Autor, del que se deriva que el autor es el creador de la obra, ya sea literal, artística, entre otras. Y también tenemos esta pregunta que es: ¿qué son los derechos de autor en Internet? Que es lo que estamos tratando. Según la normativa local de cada país, se podría interpretar como que toda obra expresada por cualquier medio, fijada en cualquier soporte tangible o intangible, conocida o inventada en el futuro, estará protegida por la ley.
Entre tanto, se entiende que la violación de los derechos de autor y de los contenidos publicados en Internet está sujeta a la misma sanción impuesta a las obras publicadas en otros medios. De esta manera, compartir el material sin autorización o divulgarlo sin el crédito apropiado constituye un delito de derecho de autor que podría resultar en un procedimiento legal. Ahora vamos a hablar un poco sobre los símbolos de derecho de autor. Hay una serie de símbolos que identifican las obras protegidas por derechos de autor, las cuales son y se defienden en la siguiente manera. Copyright se distingue como un registro de marca señalada los derechos de autor sobre la obra y las obligaciones de cualquier usuario acerca de su uso. Copyleft se afirma que no posee un conocimiento legal, pero sí remite a una determinada obligación de pautas por el autor y que al usuario debe cumplirlas. Una de ellas, por ejemplo, que señale que es de su autoría. Y el Creative Commons toma en cuenta las reglas que establece el copyleft, pero le permite que el autor manifieste que su obra es del dominio público y que puede ser modificada en su contenido o que permita que se explote comercialmente. Ahora hablemos entonces un poco sobre los temas o los tópicos que más protegen esta ley, que son los soundtracks. Podemos ver ahora que se puede notar que en la era digital los libros que anteriormente eran presentados físicamente también se pueden presentar virtualmente o se pueden subir a la web, y estos están protegidos también por estas leyes. Los NFTs, que son algo muy nuevo en el mundo, que son una especie de arte, los cuales se les da un valor según vayan subiendo en el mercado. Y obviamente los videoclips de creadores de contenido que son subidos a las webs. Ahora, toca recalcar que en ciertas ocasiones los soundtracks tú puedes comprar unas licencias en las cuales te permiten usar esos sonidos para ciertas ocasiones y en ciertas posibilidades que tú las necesitas y se te permita según el autor. Y con respecto a los videos, al momento de ellos entrar a la web y los creadores de contenido subir, esto puede ser en cualquier plataforma, una social media, ellos deben cumplir un contrato, en el contrato aceptan que estas compañías difundan sus videos, pero ellos pueden demandar si de pronto ven que otra persona sube sus videos y empieza a monetizar estas cosas y empieza a sacarle provecho a su trabajo. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por nuestra parte. Espero que le haya quedado claro un poco más claro este tema, este tópico que hemos tratado, que es muy importante en la actualidad. Y gracias por su atención.